Hola, ¿qué tal? Como cada martes, ya usted lo sabe, estamos listos para empezar nuestro segmento Vida Sana. El día de hoy vamos a hablarle del SIDA, del VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. Es una enfermedad que, si recordamos en el país, el primer caso se registró más o menos en la década de los 80, probablemente una enfermedad más de la que muy poco se sabía. El día de hoy podemos decir que el SIDA puede ser tratada como una enfermedad incluso más manejable. Si bien es cierto, no tiene cura, pero hay tratamientos. Vamos a estar más adelante también con una especialista que nos dirá sobre todo si hay síntomas, si no hay síntomas y la estigmatización, porque son personas que se sienten de todas maneras tratadas diferente. Conozcamos un poco más del VIH-Sida. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como SIDA, es una de las enfermedades incurables más temidas. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 30 millones han muerto por su causa en el mundo. En la década del 80 se presentó el primer caso en el Perú. En ese entonces era el nuevo mal del cual poco o nada se sabía. El SIDA es causado por un virus llamado VIH. Este ataca al sistema inmune, haciéndolo colapsar y dejando al organismo a merced de infecciones oportunistas o de alguna neoplasia que podría ser mortal. Quizás habrá escuchado la frase "murió de SIDA", pero esto no es correcto, pues los males oportunistas como la meningitis o la tuberculosis son las que causan la muerte, mientras que el síndrome de inmunodeficiencia, SIDA, es la condición que permite que éstas se desarrollen. Esta dolencia no respeta sexo, edad ni opción sexual. Quienes la sufren se sienten diferentes y autoexcluidos de la sociedad. Una persona puede presentar síntomas años después de haber sido contagiada. A veces suele presentarse como una gripe con dolor de garganta, cefalia y fiebre, y en otros casos es asintomático, provocando una etapa de contagio. El VIH se puede transmitir por vía sexual, transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de jeringas u otros instrumentos punzocortantes. También puede transferirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. En nuestro país, desde hace algunos años el VIH es tratado como una enfermedad crónica que se puede controlar con fármacos y deja de ser mortal si es detectado a tiempo, alcanzando una esperanza de vida de alrededor de los 70 años. Si sospecha que ha sido expuesto al virus de inmunodeficiencia, puede realizarse los exámenes de manera gratuita y confidencial en los establecimientos del Seguro Social a nivel nacional. Hay diferentes métodos también el día de hoy de hacer esta prueba. Vamos a hablar de ello con nuestro especialista más adelante. La alimentación para un portador del VIH también es súper importante. Por ejemplo, tiene que saber que el agua que debe tomar es sumamente importante que esté hervida. Nunca puede ser agua directamente del caño o del grifo por la cantidad de bacterias o parásitos que ésta pueda contener. Entérese de más. Los pacientes con VIH que están con tratamiento llevan una dieta saludable que les ayuda a mantener un peso óptimo y a fortalecer su sistema inmunológico contra enfermedades e infecciones. En la siguiente nota conocerá cómo tratar los alimentos y cuáles puede consumir para enfrentar al virus de inmunodeficiencia humana. El consumo de agua hervida o embotellada es importante para hidratar el organismo. Un portador de VIH pondría en riesgo su vida si bebe agua del grifo por las bacterias o parásitos que puedan tener el líquido al no ser procesado. Si desea comer un filete de vacuno o de pollo, primero lávelo bien, sazónelo a gusto y póngalo al fuego por unos minutos hasta que esté bien cocido. En el caso del pescado, este deberá ser cocinado hasta desmenuzarse. Con esto garantizará que no sufrirá de alguna infección. También puede acompañar sus alimentos con un vaso de leche o queso pasteurizado. Como piqueo puede optar por un puñado de frutos secos, alimentos que tienen grasas buenas. Puede consumir huevos completamente sancochados. Recuerde que si están crudos podría estar expuesto a una enfermedad. Las infusiones como el té y el café deben ser bebidos bien calientes. Ingiera frutas sin cáscara y las verduras bien lavadas y frescas. Recuerde que la higiene es primordial, pues el VIH afecta a su sistema inmune y mientras menos riesgo le pongamos, más saludable se mantendrá. Por eso lave bien los platos o utensilios que vaya a utilizar a la hora de alimentarse. Vigile en guardar los alimentos en tuppers o bolsas y tengan en cuenta la fecha de caducidad. Realice ejercicios para aumentar su apetito y reforzar sus músculos. Visite al nutricionista por lo menos 2 veces al año y cumpla con las indicaciones del especialista.
Ya lo sabe. La alimentación, la persona que es portador del VIH-Sida o que tiene la enfermedad debe tener una alimentación muy saludable. Nos acompaña a esta hora el especialista, el doctor Robinson Cabello, director ejecutivo de Vía Libre, aprovechando el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. El día de hoy le damos la más cordial bienvenida, doctor. Muchas gracias por la invitación y poder dirigirnos en este importante día a todos los televidentes. Es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Hay importantes manifestaciones, concentración, algo pacífico, muy interesante, por ejemplo, el día de hoy en la Plaza San Martín, ¿verdad? Esta mañana ustedes también están convocando para reunirnos todos y conocer un poco más de esta enfermedad que puede ser el día de hoy tratada como una enfermedad crónica, doctor. Así es. El día de hoy efectivamente hay una feria informativa liderada por el Ministerio de Salud en la Plaza San Martín y estamos participando nosotros y múltiples organizaciones que estamos envueltos en el trabajo en esta lucha que viene de varios años. Claro que sí. Efectivamente en este momento se disponen de tratamientos denominados antirretrovirales que en el Perú más o menos en este momento lo están recibiendo aproximadamente 34.000 personas. Sin embargo, se calcula de que son aproximadamente 65.000 las personas que tienen VIH en el Perú. Significa de que aproximadamente 30.000 personas en el Perú no conocen su diagnóstico, no saben su diagnóstico. Y la explicación fundamental es porque el VIH por varios años en general no da síntomas. Hay un tema interesantísimo que quiero decirle a propósito de que usted mencionó los antirretrovirales. Son gratuitos. Todavía tenemos el estigma, tenemos el mito de decir esta es una enfermedad que se combate de manera carísima. No tengo los medios, no tengo los recursos. ¿Cómo es en la realidad? En la realidad, como un programa de salud pública, tanto en el Perú como en la mayoría de países en el mundo, los programas de tratamiento se han implementado. En estas compras que se hacen ya a nivel masivo, en cantidades grandes por país, obviamente los costos han bajado muchísimo. Eso significa de que en el Perú las personas tienen opción a recibir el tratamiento gratuito a nivel nacional en la mayoría de hospitales, en las diversas regiones y provincias. Y evidentemente también hay que hacer notar que Lima concentra el 75 al 80% de la población afectada. Lima. Exactamente. En realidad el VIH es fundamentalmente un problema de salud pública urbano. Urbano, ¿no? Así es. Claro, ahora hablábamos un poco antes también, le planteaba yo esta pregunta cuando presentaba la nota de los síntomas, porque es muchas veces asintomático, pero sin embargo cuando se presentan, ¿cuáles son? Correcto. En general la premisa es que cada vez más estamos orientados a que los diagnósticos sean tempranos, por lo tanto las personas no tengan síntomas. Si es que existen síntomas que se asocian ya al diagnóstico de la última etapa de la enfermedad que se denomina SIDA, usualmente los síntomas comunes son baja de peso, diarreas, problemas en la piel, problemas para deglutir alimentos, disfagia por la aparición de ciertos hongos. Todos ellos están relacionados básicamente, fiebre también. Cefaleas. Exactamente, ¿no? Son síntomas asociados a ciertas condiciones que se llaman infecciones oportunistas y que básicamente responden a la disminución de las defensas de las personas como resultado de la infección por el VIH. Y estas infecciones o enfermedades oportunistas que pueden presentarse, digamos, como una meningitis, que no estarían presentes en el organismo si es que no se tuviera este virus, ¿no? Efectivamente. Normalmente todas las personas que tenemos nuestra inmunidad normal, podemos convivir en realidad internamente con una serie de microbios o parásitos que probablemente nunca nos hagan mayor problema, a no ser que exista una condición que baje las defensas de la persona y estas infecciones, por eso se llaman oportunistas. Aprovechan el estado de salud de la persona de inmunodepresión, ¿no?, en términos de sus defensas, y empiezan a crear infecciones o a producirse ciertos tipos de cáncer también, ¿no? El cáncer ¿Alguna neoplasia? Así es, el cáncer es más frecuente en las personas que tienen VIH. Claro, porque te baja la defensa y precisamente te deprime el sistema inmune. Exactamente. La buena noticia frente a ese escenario es que con el tratamiento uno puede revertir eso. Es más, con el tratamiento uno puede evitar que se llegue a esa etapa. ¿Cuál es la esperanza de vida de una persona? En este momento se calcula aproximadamente 60 años. 60 años significa de que estamos hablando de una condición muy similar a enfermedades crónicas que pueden ser tratadas o manejadas por muchos años. Como la diabetes. Como la diabetes. Como la hipertensión. Exactamente. Eso significa de que en realidad el reto para nosotros es buscar que las personas sean diagnosticadas tempranamente, que las personas
perciban sus riesgos y busquen atención y sobre todo se hagan la prueba, porque es la única forma de saber si alguien tiene o no el VIH. Claro que sí, el VIH-Sida, ¿no? Hablamos de las pruebas y naturalmente uno confía mucho más, quizá también por un tema de mito, doctor, ¿no es cierto?, en el examen de sangre. Sin embargo, hay otros métodos hoy. Sí. Primero hablar de que ya las pruebas que antes eran donde se tomaban muestras en tubos, se sacaban muestras y demoraban a veces una semana, varios días, eso ha sido dejado atrás. Actualmente disponemos de pruebas rápidas que en aproximadamente 20 minutos se puede saber el resultado, el estatus de una persona. ¿Qué tipo de pruebas son estas? Son pruebas rápidas que se hacen en gotas en el pulpejo de dedo. Es muy similar a la prueba que se hace también para diabetes, con tiritas, es muy similar. Pero inclusive ahora contamos con pruebas con saliva, pruebas orales para diagnóstico de VIH. ¿La gente confía en esos resultados o todavía seguimos confiando más en el examen de sangre? En general la gente confía más en los exámenes de sangre, evidentemente, pero nuestra experiencia nos demuestra de que cuando hay información y cuando ven detrás que existen profesionales o una organización seria que les puede refrendar de que la prueba es buena, las personas lo aceptan. Prueba de ello es que nosotros en este momento tenemos una campaña desde el 25 de noviembre hasta el 5 de diciembre y muchas personas están haciendo la prueba, estas pruebas orales, ¿no?, que son otra opción. En realidad nuestro entendimiento es que sobre esas pruebas en realidad hay que trabajar todavía bastante. Y nuestra apuesta en general, nuestra visión es que a futuro, como está ocurriendo ya en algunos países, es que las pruebas se puedan hacer a domicilio. Las propias personas, como una prueba de embarazo o como cualquier otra prueba, puedan hacerse a sí mismos. Eso incrementa el acceso a las pruebas. Ahora, estábamos hablando de los antirretrovirales, que es un tema gratuito, y empezábamos esta conversación porque el Ministerio de Salud, Salud, ¿no es cierto? Ahora también entiendo que Vía Libre y todas las instituciones involucradas, aparte de apelar a la prevención y hacerse el diagnóstico temprano, están distribuyendo la solución que son los antirretrovirales, ¿verdad? Es gratuito. Efectivamente. Siempre enfatizar que la mejor estrategia en la lucha contra el VIH es la prevención. Los esfuerzos se tienen que redoblar y tenemos que seguir trabajando en la prevención. Pero cuando hablamos de tratamientos, efectivamente, el objetivo de los tratamientos, si bien es cierto, no curan, ¿no? El VIH todavía no tiene cura, lo que logra es llevar a los niveles de virus en la sangre a un nivel denominado indetectable. Prácticamente no existe la evidencia de que los virus estén. Por lo tanto, eso da lugar a que las defensas de las personas y lamentablemente se el ambiente en el que uno vive está lleno de virus, de gérmenes y de bacterias y además de contaminación. Se habló del veneno de abeja como una de las posibles curas para el VIH-Sida, ¿no? En más de una ocasión. Se han hablado de múltiples soluciones y de múltiples ¿Mito alternativas. o verdad? Leyenda urbana. En realidad son más iniciativas empíricas que en realidad no se han demostrado en el campo científico. La ciencia aún no ha encontrado la cura contra el VIH-Sida. No se ha encontrado, pero se está trabajando en este momento sobre la cura del VIH, que se está investigando en este momento y básicamente las evidencias o los ejemplos donde se han encontrado algunos casos de cura son cuando se actúa tempranamente, casi al momento del diagnóstico. Personas que han sido casi diagnosticadas e inmediatamente tratadas, se ve que luego la posibilidad de cura podría darse. Muy bien, doctor, le invito a ver una nota más que hemos preparado sobre el tema del VIH-Sida, amigos, y tiene que ver con los mitos y verdades, ¿no? En relación también a las estigmatizaciones que se ciernen en relación a esa enfermedad del VIH-Sida. Mitos y verdades para usted. A pesar que el SIDA se hizo conocido a nivel mundial hace más de 30 años, aún existen muchas dudas en torno a la enfermedad. Los miedos crearon rumores y los especialistas certezas. Nosotros creamos esta nota con mitos y verdades sobre el VIH. El VIH se contagia por usar el mismo baño, besar o tocar a un portador. Falso. El VIH solo se transmite a través del contacto sexual o por transfusiones de sangre contaminada. Usar el mismo baño o tocar la mano de un portador no contagia el virus. Los besos no transmiten la enfermedad salvo que el portador tenga una herida sangrante en la boca. Vivir con VIH no significa tener SIDA. ¿Verdad? Las personas portadoras con el VIH que están bajo tratamiento médico tienen controlada la enfermedad. La medicación y los cuidados evitan que el sistema de defensa colapse y que el mal entre en su etapa final denominada SIDA. El VIH afecta solo a los homosexuales, drogadictos y prostitutas.
Falso. El VIH puede ser contraído por cualquier persona que haya tenido una relación sexual sin protección o haya recibido una transfusión de sangre contaminada con el virus. Esta dolencia no respeta sexo, raza, edad ni condición social. Actualmente la epidemia es más heterosexual que homosexual. Una mamá con VIH puede tener hijos sanos. ¿Verdad? Una embarazada con VIH puede transmitir el virus a su bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia. Sin embargo, si recibe un tratamiento adecuado y evita dar el pecho, las posibilidades de transmisión se reducen a menos del 2%. Por eso es muy importante realizarse el examen para tener el diagnóstico a tiempo y evitar la transmisión al bebé. El VIH puede curarse con plantas. Falso. Ningún jugo o infusión con plantas puede curar esta enfermedad. Investigadores han descubierto una vacuna que estabiliza el sistema inmune de los portadores por 6 meses sin necesidad de la ingesta de medicación. La ONU ha indicado que las inmunizaciones se podrán hacer a partir del 2016 a nivel mundial. Portadores del VIH pueden vivir por muchos años. ¿Verdad? Los pacientes con VIH pueden vivir por muchos años si son diagnosticados y tratados a tiempo. Cumplir con la medicación, tener una vida sana y realizar deporte mejora las defensas y alarga su vida. Estos son algunos mitos y verdades que debe conocer. Cuide su salud y la de los suyos. Si tiene un familiar con esta enfermedad, infórmese adecuadamente y brinde su apoyo incondicional. Qué interesante esa nota y sobre todo la parte final porque la familia cumple un papel fundamental, la persona que ha sido diagnosticada con VIH. ¿Cómo hemos avanzado, doctor, en el Perú, en el caso de la enfermedad? ¿Es uno de los países que ha reducido más el nivel de mortalidad por cierto? Efectivamente, el Perú es uno de los países que ha reducido la mortalidad como consecuencia de haber iniciado los tratamientos en forma amplia. Le comentaba de que son aproximadamente 34.000 personas que en este momento están recibiendo tratamiento en el Ministerio de Salud, en Salud y en establecimientos de las Fuerzas Armadas y en algunos establecimientos privados también como el nuestro, donde también tenemos un grupo importante de personas en tratamiento. Eso ha reducido en forma importante la mortalidad y el mayor avance que hemos tenido en el Perú en los últimos años es el programa de tratamientos, sin duda. Pero el programa de tratamiento. Así es. Se denomina TARGA desde el acrónimo, ¿no?, de tratamiento de antirretroviral de gran actividad, ¿no? Pero el concepto o el mensaje es que no debemos olvidar que en la prevención no ha pasado lo mismo. En general, en la prevención todavía las estrategias, cualquiera sean ellas, son parcialmente efectivas. Y eso explica por qué todavía seguimos teniendo nuevos diagnósticos y nuevas personas que siguen adquiriendo el VIH. Ahora, también hemos podido concluir que puede ser que tengas el virus o que seas portador, pero que no hayas despertado, digamos, el nivel de desarrollar la enfermedad en sí misma, o sea, ya el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia. Es cierto, pero importante señalar que la persona que adquirió el VIH prácticamente desde la primera semana que ya tiene el VIH puede transmitir el VIH. Puede ser un portador. Es más, los estudios demuestran que durante los primeros 3 meses, desde que una persona ha adquirido VIH, es la etapa en su historia natural, en su historia de vida, de la infección que puede tener una persona, donde más posibilidades de transmisión se da, porque la carga viral, o sea, el crecimiento del virus es tan alto en esos primeros meses. Es más potente. Así es, porque recién después de eso el organismo empieza a generar anticuerpos, empieza a generar un sistema inmune que hace frente y empieza a luchar y empieza de alguna forma... Contra este virus que se ha instalado en tu cuerpo. O sea, los 3 primeros meses. Así es. ¿Y cuáles serían en tal sentido las formas más frecuentes de transmisión, de contagio? Evidentemente la forma de transmisión más frecuente en el Perú es la vía sexual. 97% de las personas que han sido diagnosticadas históricamente en el Perú la han adquirido por la vía sexual. Esa es la más importante. La segunda es la perinatal, la vertical, o sea, la de madre a hijo. 2% aproximadamente, y un 1% de transmisión parenteral, vale decir por sangre o derivados, que básicamente... El tema de las agujas, ¿no es cierto? O tener contacto con algún objeto punzocortante. Efectivamente. Y es importante también aprovechar, nosotros estamos haciendo como parte de nuestra campaña también la información sobre alternativas de prevención de posexposición, por ejemplo, ¿no? Las personas que han tenido accidentes ocupacionales, que pueden haber tenido alguna exposición al VIH, la opción de darles ahora un
medicamentos por 4 semanas para prevenir la transmisión. Perfecto. Mire, tenemos ahí en la pantalla algo muy interesante. El VIH es diferente al SIDA. Un poco lo que le comentaba antes, ¿no, doctor? El VIH es el virus que causa la infección, ingresa a nuestro organismo y afecta al sistema inmunológico, entonces nuestro cuerpo dará la batalla. Pero el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el virus ya ha ganado la batalla en nuestra defensa y estamos expuestos a las enfermedades oportunistas y a los microorganismos del medio ambiente, a los microorganismos patógenos. Y es buena esta claqueta porque nos ayuda a diferenciar un poco lo que hablábamos antes, el VIH como virus, y ya luego cuando has desarrollado el síndrome, que es el SIDA mismo. Sin embargo, en esta primera fase es cuando más podemos contagiar, me decía usted. Sí, haciendo en realidad en toda la historia natural, o sea, en todo el tiempo que la persona tiene VIH puede transmitir, ¿no? Pero se sabe ahora, y hay estudios muy claros que demuestran que, por ejemplo, cuando una persona ya está en tratamiento, la posibilidad de que transmita se reduce en 96%. Esos estudios ya se han hecho y son bastante contundentes. Por eso es que tiene que ser el diagnóstico temprano. Así es, de tal forma de que se promueve como otra estrategia el tratamiento como prevención. Perfecto. Una persona que está en tratamiento, actualmente una indicación para empezar tratamiento aquí en el Perú, según las guías nacionales, es las parejas serodiscordantes. Si una persona tiene VIH y su pareja no la tiene, independiente de su nivel de defensas, esa persona debiera empezar ya el tratamiento. También. Justamente porque es también otra forma de prevención. Bien. Muchísimas gracias, doctor. El tiempo nos ganó. Muchas gracias nuevamente en este Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Nos acompañó el doctor Robinson Cabello, director ejecutivo de Vía Libre. Así llegamos al final de nuestro segmento Vida Sana.